Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, pertenecientes a la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. El día de hoy hablaremos sobre el seguimiento de los trabajos de conservación de suelos. Introducción. El suelo es un sistema multifuncional que sustenta los ecosistemas terrestres. Es un recurso natural que dispone de la sociedad para garantizar la seguridad alimentaria, aportando beneficios a la humanidad por medio de los bienes y servicios que produce. La degradación de los suelos es un fenómeno que afecta directamente a la capacidad productiva de los mismos y repercute en el bienestar de la sociedad. Es por ello que los incentivos para promover la conservación y el manejo de los suelos es un mecanismo e instrumento muy importante para estimular a la sociedad a conservar adecuadamente el recurso y mitigar los procesos de degradación. El seguimiento de los trabajos de conservación de suelos son muy importantes ya que permite observar y analizar la evolución de la actividad que hemos realizado. Luego de obtener los datos hay que identificar las desviaciones y evaluar los resultados para posteriormente tomar acciones con el fin de modificar el proyecto y obtener los resultados deseados. Conservación de suelos. Es el conjunto de prácticas aplicadas para promover y preservar la calidad edáfica y productividad natural del suelo. Es con una visión preventiva y enfocada a evitar la degradación o pérdida por contaminación, salinización o erosión, entre otros factores. Algunas de las actividades que se realizan son la reforestación, barreras verdes, barreras muertas no convencionales, cultivos de cobertura, entre otros. Asimismo, la conservación de suelos es un sistema que complementa y combina obras estructurales, medidas agronómicas, pueden ser de fertilidad o agroforestales. Este sistema debe implementarse de la manera más completa posible para obtener éxito no solamente en la protección del suelo, sino también en la productividad del mismo. Los objetivos de la conservación de suelos son controlar la erosión, aprovechar de mejor manera el agua, mejorar la fertilidad del suelo y prevenir enfermedades y plagas que este pueda poseer. Importancia de la conservación de suelos. Diversos estudios han estimado que la naturaleza por sí sola puede tardar unos 200 años en lograr producir 1 centímetro de suelo fértil. Por ello es realmente importante protegerlos y cuidarlos para garantizar su conservación. De lo contrario, estos pueden empobrecerse fácil y en poco tiempo. Es por eso que se han desarrollado diferentes vías o procesos para poder potenciar el cuidado del mismo. Si el suelo se encuentra protegido y en buen cuidado, esto ayudará a crecer más nutrientes para las plantas y cultivos. Por consecuencia tendremos alimentos sanos, aire puro en beneficio de todos. Sin embargo, la conservación de suelos es importante para el sostén de la vida humana y esta ha sido reconocida durante el último medio siglo con la aparición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, y además de otras instituciones que año tras año han ido alertando sobre la degradación y sus repercusiones en el mantenimiento de la biodiversidad, mitigación de la pobreza y la seguridad alimentaria. Métodos de conservación del suelo. 1. Siembra directa, que esta permite mantener el suelo intacto, permitiendo que los residuos se descompongan de manera natural. 2. Cultivos de cobertura, que ayudan a prevenir la erosión y permiten volver a introducir los nutrientes en el suelo. 3. Reforestación. Básicamente es la reposición de la vegetación previamente en una determinada área. 4. Rotación de cultivos. Viene a ser la alternancia de los tipos de plantas que se cultivan en un mismo lugar. 5. La agricultura orgánica. En esta no se debe utilizar productos químicos ni organismos modificados genéticamente. El papel de servicio de extensión agrícola. En primer lugar, vemos que la extensión agrícola es la aplicación de la investigación científica y de los nuevos conocimientos en las prácticas agrícolas, a través de la educación y la asistencia a los productores. En términos generales, se puede definir como un proceso en el cual el extensionista se esfuerza por motivar a los productores y los pone en una situación en la que puedan resolver sus problemas urgentes. Estos están dispuestos a descubrir que existen muchas soluciones posibles y adquieren con estos cambios la fuerza necesaria para actuar, dejarse guiar en el proceso de resolver sus problemas. La extensión permite recuperar los recursos no explotados en provecho de los productores y finalmente se debe permitir al agricultor la libertad de decisión y de acción, la que debe ser plenamente respetada porque en definitiva solo en el productor recaen las consecuencias de sus propios actos. Las herramientas de la extensión agrícola son la capacitación,
que es un proceso de educación y por tanto de comunicación, el cual tiene por objetivo ofrecer al sujeto la posibilidad de desarrollar de manera socializada un conjunto de nuevos conocimientos, destrezas y aptitudes. La asistencia técnica es un servicio productor para resolver problemas detectados en el proceso productivo, en la comercialización o en la gestión empresarial. Las pasantías son un intercambio de experiencias que pueden ser entre agricultor y agricultor o de profesionales agricultores, donde el agricultor invitado aprende e interioriza las experiencias por medio de los ejemplos concretos. También tenemos a la transferencia de la tecnología, que es el proceso de difusión de las tecnologías desarrolladas desde el nivel experimental y está comprendida entre las acciones de la extensión. Estas diferentes modalidades utilizan herramientas de diferente naturaleza, que por lo general se complementan entre sí. La extensión agraria nace en el Perú en 1942 y es culminada en 1991 cuando es desactivado el sistema de extensión público. En 1978 se crea el Instituto Nacional de la Innovación Agraria, el INIA, durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, con el objeto de conducir la investigación aplicada y la experimentación agrícola de crianza forestal, de fauna silvestre, agroindustrial y los recursos de agua y suelo, antes de llegar el 2007, donde se restablecería el INIA como ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria, como un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de la Agricultura y Juego, el MINAGRI, donde la principal misión es la gestión de la innovación y valoración de la agrobiodiversidad para los productores agrarios a través del desarrollo y transferencia de las tecnologías sostenibles. Los extensionistas agrícolas son intermediarios entre los agricultores, por una parte los investigadores abastecedores de insumos y crédito, comerciantes y otros agentes que intervienen en la agricultura. Por otra parte tenemos el cumplimiento de la función, que requiere administrar flujos de información en un doble sentido, lo mismo que las capacidades de la comunicación y los conocimientos técnicos. Frecuentemente su principal función es estimular los procesos de aprendizaje en los cuales participan tanto ellos como los agricultores. Así vemos las cuatro principales funciones de la extensión agrícola, las cuales son el diagnóstico de las condiciones agroecológicas y socioeconómicas del agricultor y de sus oportunidades y limitaciones, la transmisión de los mensajes a través de los cursos de entrenamiento y los medios masivos de la comunicación y mediante los contactos directos entre el agente extensionista y el agricultor o los contactos indirectos que involucran intermediarios, tales como los agricultores de contacto o las organizaciones voluntarias. Los mensajes pueden comprender consejos, la creación de conciencia, capacitaciones y educación. Ahora tenemos la retroalimentación hacia los investigadores sobre las acciones de los agricultores ante las nuevas tecnologías para refinar los futuros programas de la investigación. La creación de vinculaciones con investigaciones y planificadores públicos, ONGs, organizaciones de agricultores, bancos, comerciantes y privados. En las zonas más lejanas, los agentes de extensión toman a su cargo directamente varias funciones o de abastecimiento de insumos, mantenimiento de las prácticas de la conservación de los suelos. Las prácticas de conservación de suelos son llevadas a cabo con proyectos de investigación o desarrollo rural que deben ser supervisados de una manera técnica, con la finalidad de proteger y mantener las obras y proyectos de conservación, como obras que deben ser controladas periódicamente para su mantenimiento. Consideramos tres aspectos importantes. Primero, las autoridades municipales, las cuales deben tener la responsabilidad de estimular a los agricultores mediante incentivos, normalmente son económicos, tales como los subsidios que ayudan a estabilizar los mercados, ayudando a los agricultores de bajos ingresos y el desarrollo rural. Además, se puede proporcionar facilidad de crédito en las mejores condiciones. Plan de mejoramiento y de conservación. La supervisión técnica por parte del ente rector es indispensable para el mantenimiento, ya que las prácticas de conservación no siempre son instantáneas. Además, se consideran variables que puedan afectar su eficacia, como el clima. Control de fincas. Cuando se realiza alguna práctica de conservación de suelos, ya sea mecánica o sean complementarias, se necesitará la colaboración de los agricultores para el manejo integral de dichas estructuras. Recopilación y evaluación de la información generada en el campo. Datos meteorológicos. La duración e intensidad máxima de la lluvia se debe asimilar con la estación meteorológica más cercana, confirmando si se ha causado daños a la estructura de conservación de suelos. Las dimensiones de dichas estructuras deberán ajustarse a los cálculos de la cantidad de escorrentía, a fin de manejar la escorrentía. Profundidad de agua. Después de los eventos de alta intensidad, es esencial medir la profundidad de agua en los canales de las estructuras de conservación de suelos. Si se da un desbordamiento, el agua de sobre los taludes del canal
significa que el canal no está diseñado adecuadamente para la máxima intensidad de precipitación. Causas del daño ocurrido. La falta de mantenimiento de la estructura reduce la capacidad de retener o desviar el exceso de agua. Por esto es necesario evaluar el funcionamiento de las estructuras y el daño causado. El valor del coeficiente de escorrentía puede aumentar cuando el perfil del suelo está saturado con agua, y cuando hay poca infiltración es por la presencia de un subsuelo impermeable. Esto ocurre cuando el periodo de la precipitación es muy larga o de una gran intensidad. Erosión entre las estructuras. Si esto ocurre es una erosión laminar y es recomendable sembrar en el espacio entre ellos con una cobertura vegetal. Incremento de la productividad de la tierra. En el proceso de conservación del suelo se protege y aumenta la productividad. Estando la productividad se analiza el incremento del rendimiento de los cultivos, que se produce con un buen manejo del suelo. Obteniendo un historial de este primer cultivo, se podrá reajustar las prácticas mejorando las medidas de manejo para alcanzar la máxima productividad de la tierra. Sobre la retroalimentación. Para el Servicio Nacional de Conservación de Suelo y Agua, es muy importante contar con los historiales de las fincas antes de la aplicación de los sistemas de conservación del suelo y después de ella. La información permite la retroalimentación del banco de los datos y de las normas técnicas usadas por el servicio. A la luz de esta información se podría analizar más a fondo las prácticas u obras que son más eficientes en la determinada zona y para determinado sistema de cultivo también sería necesario el diseño de nuevas prácticas y de nuevos sistemas integrados de conservación para la adaptación de cada vez más fina de la técnica propuesta a la realización de las fincas y de los agricultores. Esto quiere decir, para darle un manejo al suelo o agua, el electricionista o el técnico encargado en la región que corresponde tiene que tener todos los antecedentes, ya sea si el terreno haya sido tratada con insecticida o herbicida, y así poder darle un manejo adecuado de acuerdo al correspondiente.